shadows in my bed. Faith, it wavers like a fragile thread, but in the silence there's a voice unsaid. Rise up and rock, voices of the broken, chain reaction, fire in my heart's awoken. Comenzamos un nuevo episodio de Hagamos una Reforma. ¿Sabías que ser un creyente o un líder espiritual por muchos años puede producir rigidez mental? Antes de entrar en el tema, te recuerdo que este podcast es para explicar por qué debemos ir de la iglesia convencional de domingo a una red de iglesias en casas esparcidas estratégicamente en toda la ciudad, la región y las naciones. Empecemos. Le pregunté a la inteligencia artificial, al ChatGPT, ¿qué es la rigidez mental? Y esto fue lo que me contestó. La rigidez mental es un patrón de pensamiento que se caracteriza por la tendencia a mantener creencias, comportamientos o patrones de pensamiento inflexibles. Las personas intelectual o psicológicamente rígidas suelen tener una visión fija y estable de las cosas y se aferran a sus creencias. La rigidez mental puede dificultar la adaptación a los cambios. ¿Saben que en Lucas capítulo 2 Jesús dijo con sus 12 años, le dijo a sus padres, después de haberlo encontrado, después de varios días que lo tenían como perdido, lo encontraron en el templo, conversando asuntos de la religión con los ancianos en el templo, cuando le reprocharon por qué se había escapado y no se había ido con los padres de regreso a casa, Jesús usó la expresión, ¿acaso ustedes no saben que en los negocios de mi padre yo tengo que estar? Bueno, pensando en esta palabra, ¿no? Negocios de mi padre, aquellos que estamos en la tarea de guiar a otros, estamos en un negocio peligroso. ¿Por qué? Porque en el negocio en que estamos, los predicadores, los pastores, los maestros, evangelistas, es un negocio que puede producir con el tiempo rigidez mental. El Señor Jesús tuvo y tiene que lidiar con creyentes y líderes inflexibles que perdieron su capacidad de cambio. Y a ellos Él les dedicó la famosa metáfora de los odres viejos y nuevos, del vestido viejo con el remiendo nuevo, allá en Lucas capítulo 5. Te leo la parte donde habla el Señor Jesucristo acerca de los odres viejos y nuevos, en Lucas 5, 37 y 38. Él les dice a los que lo cuestionaban, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán, mas el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Ahora, ¿qué es un odre? Bueno, un odre es un recipiente hecho con cuero de animal, comúnmente usado en los tiempos bíblicos para almacenar líquidos, por ejemplo, vino o agua. En Lucas 5, 35 en adelante, Jesús usa el tema del odre como una metáfora, diciendo que el vino nuevo no debe ponerse en odres viejos, porque el odre viejo puede romperse porque ya está duro y perdió su flexibilidad. La idea detrás de esta metáfora es que las cosas nuevas, como el mensaje que él traía, la enseñanza que él traía, las formas de llevar adelante el ministerio y de relacionarse con las personas que él estaba revelando, bueno, necesitan recipientes adecuados, corazones, mentes y estructuras flexibles para poder ser recibidas y contenidas correctamente. Lo curioso es que quienes cuestionaban a Jesús y le hacían la pregunta, por ejemplo en el versículo 33, la pregunta era de los escribas y de los fariseos acerca de por qué tus discípulos no ayunan como nosotros y como los discípulos de Juan el Bautista y se la pasan comiendo y bebiendo. Ahora, ¿estos quiénes eran? Bueno, eran los líderes
del anterior movimiento de Dios. O sea, los escribas en el tiempo de Jesús, uno los mira medio como diciendo, esta gente son todos una manga de desgraciados que le hacen la vida imposible a Jesús, pero cuando surgen los escribas, ellos fueron un movimiento que Dios levantó dentro del pueblo de Israel para devolverle al pueblo de Israel la correcta interpretación de la palabra de Dios. Los escribas eran los expositores de la sana doctrina de ese tiempo. Eran los expositores ortodoxos de las escrituras. Ahora, ¿qué pasó? Se pervirtieron, se endurecieron y llegaron al punto que cuando Jesús viene, ellos ya no aceptaban nuevas ideas, estaban aferrados a sus creencias, a sus conceptos, a sus doctrinas, a sus dogmas, a su forma de interpretar las escrituras. Se aferraron a su antiguo paradigma de que así se sirve a Dios. Los otros personajes son los fariseos. No sé si sabías, pero la palabra fariseo significa amados por Dios. Y también ellos fueron un movimiento que antes de la venida de Cristo surgió dentro del pueblo de Israel para llamar al pueblo a una devoción sincera a Dios. Por eso se los llamaban los amados por Dios, porque ellos es como los que representan, ¿viste? Los que hoy hablan de intimidad con Dios, hay que ser íntimo con Dios. Bueno, los fariseos eran eso en su principio, ¿no? Los que decían ser los íntimos de Dios por sus prácticas de culto y adoración. Pero les pasó lo mismo que a los escribas. Se pervirtieron, se endurecieron, no aceptaban otras formas de orar, de adorar, de dar ofrendas o diezmos, que no sean las que ellos habían impuesto, que habían practicado y que habían puesto a todo el pueblo, incluso imponiendo más cargas de las que la ley de Moisés les imponía al pueblo. Y después están los discípulos de Juan, que también cuestionaban a Jesús porque no entendían lo que él hacía, no comprendían. Y los discípulos de Juan eran el movimiento que en ese momento, previo de la venida de Jesús, Dios había levantado dentro del pueblo de Israel para llamar al pueblo a un verdadero arrepentimiento, a una verdadera actitud de fe, para prepararlos para la venida del Mesías. Y los discípulos de Juan eran los fervientes seguidores del profeta del momento, que era Juan el Bautista. Pero se confundieron, se enamoraron del movimiento, se enamoraron de la repercusión del ministerio de Juan, de la forma del ministerio de Juan, donde el hacha estaba siempre puesta en la raíz de los árboles, y Jesús después, comiendo con pecadores, a ellos les explotó la doctrina, el dogma, les explotó todas sus convicciones, y recontra confundidos, porque el mismo Juan el Bautista les había dicho que sigan a Jesús, que él iba a menguar y era necesario que Jesús creciera, pero ellos ya estaban endurecidos y no siguieron a Jesús, pero sí lo cuestionaban a Jesús. Entonces, ellos cuestionaban al Señor Jesucristo y le hacían esta pregunta cuestionadora: ¿por qué tus discípulos no hacen como nosotros? Que en otras palabras, ¿por qué vos le estás enseñando eso? ¿Por qué vos enseñás diferente a nosotros? ¿Por qué vos llevas adelante tu fe de manera diferente? ¿Y por qué enseñás a tus discípulos a practicar cosas que nosotros no practicamos? ¿Y por qué te mueves fuera del círculo, del templo en el que nosotros nos movemos? Bueno, ellos, los del movimiento anterior, cuestionaban lo que Dios estaba haciendo ahora por fuera del circuito eclesiástico que ellos conocían, y Dios lo estaba haciendo ahora a través de su Hijo, y ellos se estaban oponiendo. Irónico, ¿no? Ahora, pensemos un poco nosotros. ¿Acaso nosotros no podemos llegar a imaginar que quizás nos ha pasado lo mismo a nosotros los evangélicos? Porque hay dudas de que la iglesia evangélica necesita un cambio. Pero ¿saben qué? Creo que nos ha pasado lo que Jesús dijo en Lucas 5:39. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere el vino nuevo, porque dice el añejo es mejor. Para mí, ¿esto qué significa? Que todos los que por muchos años ejercemos un ministerio, llevamos adelante prácticas de culto, siendo creyentes, siendo líderes, pastores o servidores laicos de la iglesia,
Nos hemos enamorado de nuestras formas, estamos enamorados de nuestros cultos, de nuestra forma de servir a Dios, de nuestra forma de ser y hacer iglesia. Y claro, perdemos nuestra flexibilidad, no estamos dispuestos a aceptar nuevas ideas, por más que sea Dios mismo el que nos motive, nos inspire, nos ilumine nuevas ideas, como lo prometió, ¿no? A través del Espíritu Santo, haciéndonos entender las cosas que Jesús enseñó en el pasado, trayendo nueva luz de las escrituras que leemos cada día. Pero no, también nosotros nos hemos vuelto rígidos, nos hemos vuelto inflexibles, incapaces para el cambio, y seguimos hace 200 años, porque el movimiento evangélico es, podemos decir, el último movimiento de renovación dentro de la iglesia que comenzó hace 200 años. O sea, nosotros no existimos de Pentecostés, los evangélicos tenemos 200 años de vida, y hace 200 años que hacemos lo mismo todos los domingos. Hace 200 años que tenemos nuestras formas de culto, con más música, menos música, con más parlante, menos parlante, con más luz, menos luz, con más pantalla o menos pantalla, con templo más grande o más chico, pero seguimos enamorados de nuestras formas, haciendo siempre lo mismo. Y la cosa no está caminando. Permítame volver a la respuesta de Jesús al cuestionamiento de estos líderes espirituales. Lucas 5:36, voy a leer hasta el 38. Jesús responde: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para arreglar uno viejo, porque echa a perder el vestido nuevo y el retazo nuevo no queda bien con el vestido viejo. Ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo revienta los cueros, se derrama y se dañan los cueros. El vino nuevo se echa en cueros nuevos. Permítame compartirle algunas conclusiones que yo he sacado a la luz de este texto y a la luz de mi reflexión acerca del estado en que se encuentra la iglesia evangélica hoy en día, después de 200 años de existencia. Bueno, el vestido y el vino nuevo son el mensaje y las formas de Jesús. Podría incluir también acá el mensaje y las formas de Jesús y los apóstoles. Ahora, en primer lugar, la iglesia evangélica es una iglesia que se ha avejentado, con un liderazgo avejentado. No me refiero a la edad, sino en nuestra forma de pensar y de hacer y de ser iglesia. Ya tenemos 200 años de hacer lo mismo, como dije recién, y eso es innegable. Y como también es innegable que que la iglesia ha perdido su impacto en la sociedad. En Latinoamérica, los países con mayoría evangélica tienen la triste estadística de estar entre los más corruptos del continente. En otras palabras, nuestra sal ya no está salando. Y ya no sirve emparchar lo viejo con mejor música, con nuevas actividades, con grandes eventos, con nuevos métodos evangelísticos o de reuniones. Bueno, todo lo que ya sabemos y que venimos haciendo en las últimas décadas, reciclándolo cada 5 años. Lo que sirvió en el siglo pasado ya no es ni eficiente, porque se gasta ingentes cantidades de recursos. Mire qué palabra me busqué, ingentes. Se gastan, ¿sí?, cantidades de recursos económicos, humanos, logísticos, para seguir haciendo iglesia de manera ineficiente, solamente para mantener andando el ministerio, para mantener andando la maquinaria eclesiástica, la maquinaria ministerial. Ineficiente porque esos recursos terminan volviendo en beneficios personales para los mismos congregantes de ese templo. Entonces se juntan cantidades de dinero en diezmos y ofrendas para agrandar más el templo, para comprar más aires acondicionados, mejor calefacción, alfombras y todo lo que decimos, ofrenda para Dios, lo terminamos gastando todo en nosotros mismos. Un gasto ineficiente de recursos y también inefectivo.
lo que hemos hecho desde el siglo pasado y seguimos haciendo tampoco ya es efectivo, porque no está produciendo cambios en nuestra sociedad. Nosotros pensamos, a ver si estamos pensando esto, digo yo, que metiéndole más reuniones, metiéndole más cultos, haciendo eventos cada vez más grandes, alquilando lugares más grandes o construyendo templos más grandes, de esta manera vamos a poder impactar la sociedad con el poder del reino de Dios. Bueno, ya lo venimos haciendo hace 200 años y no está sucediendo. Jesús dijo, el vestido viejo no se emparcha, se desecha. Ya cumplió su ciclo. Y esto aplica a nuestras formas de hacer y ser iglesia. Nuestras formas, nuestros métodos, todos del siglo pasado e incluso más atrás, desde la Reforma Protestante del siglo XVI. En segundo lugar, la Iglesia Evangélica y su liderazgo ya tiene rigidez mental. El odre, el cuero, por acción del vino que se fermenta en su interior, se va hinchando el cuero. Se hincha, se hincha, se hincha. Es todo el proceso de maduración del vino, lógicamente, hasta que el cuero se pone duro como madera. ¿Se entiende? Y ya cuando se pone duro de esa manera y en determinado periodo de tiempo de espera, el enólogo sabe que el vino ya está maduro para poder ser servido y tomado. Bueno, el odre se puso duro, gente. La iglesia evangélica es rígida y es incapaz de hacer cambios sustanciales. Cambiamos el cartel, cambiamos de nombre, cambiamos la pintura de la fachada, cambiamos de dirección, pero son todos cambios superficiales, cambios por fuera, es maquillaje espiritual, pero no hay cambios de fondo, cambios profundos. Hace 200 años que hacemos lo mismo domingo tras domingo, o sea, entramos al templo, nos saludamos, oramos, cantamos, oramos un poco más, seguimos cantando, recogemos las ofrendas y los diezmos, cantamos un poco más, vienen los anuncios, viene la predicación, la oración final y ya nos vamos a casa con más o menos semejanzas. Todos hacemos exactamente lo mismo que se nos enseñó y que se viene haciendo hace 200 años atrás. Como decía hace un rato, con más o menos luces y sonido y máquinas de humo y mejores bandas musicales, mejor tecnología, mejor pantallas que cubren toda la plataforma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el odre se puso rígido, ya no puede contener el vino nuevo del Evangelio y entonces el Evangelio pierde su impacto, no porque el Evangelio pierda poder, sino que el Evangelio, el vino nuevo, tiene que ser contenido en un cuero nuevo, un cuero flexible, un cuero con capacidad de cambio, donde la iglesia pierde su flexibilidad y su capacidad de cambio, se vuelve un vehículo inútil para el poder del Evangelio. Por lo tanto, la iglesia o el Evangelio contenido en la iglesia pierde su impacto en la sociedad. Ahora bien, me paro un poco acá y te pregunto, ¿yo estoy viendo otro canal o vos estás viendo lo mismo si es que te pusiste a evaluar y a reflexionar el estado en el que nos encontramos hoy? Es para pensarlo, ¿sí o no? Ahora, lo que voy a decir me da tristeza y a veces un poco de gracia. No sé cómo explicarlo, pero lo voy a contar. Cuando de repente viene y me dice algún colega o algún hermano, che, ¿viste? Hay un nuevo ministerio o una nueva iglesia en tal o cual lugar. Y yo por dentro pienso, ¿qué tiene de nuevo o de nueva? Porque de seguro que dentro de esas cuatro paredes está haciendo lo mismo que hacemos lo que ya estábamos antes de esa nueva iglesia o ese nuevo ministerio, que hacemos lo mismo que los que estaban antes que nosotros. Y la pregunta es, ¿qué tiene eso de nuevo? Ahora también quiero decirte qué pasaba con el odre viejo, porque el vestido, evidentemente viejo, había que desecharlo.
Hay cosas que hay que desechar, ya está. Sirvieron para su momento. Creo que lo entendemos. Ahora, el odre viejo tiene un tratamiento diferente al vestido viejo. Al odre viejo, este cuero que se había endurecido como la madera, se lo sometía a un proceso de ablande y limpieza profundas para que recuperara su flexibilidad. Se lo remojaba en agua y después con un cepillo y cierto líquido purificador como lejía, por ejemplo, se lo cepillaba profundamente para quitarle todo vestigio de fermento. Después se lo volvía a remojar y a dejar varios días en remojo, se lo golpeaba, se lo volvía a cepillar, hasta que recuperara su flexibilidad y sea apto para contener el vino nuevo otra vez, porque no se podía andar desechando, tirando los odres, porque los cueros de animales tenían su costo. Ahora, este proceso, en mi opinión, representa la necesidad que tenemos de poner en remojo nuestras mentes, nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar evangélica, nuestra manera de ver la iglesia, hacer iglesia, o sea, el proceso de reflexión y meditación que nos debemos los líderes de la iglesia evangélica, que en su mayoría andamos en piloto automático. A mí me gusta verlo como el proceso al que Dios llamó al liderazgo en tiempos de la restauración de Israel. Dios le dio al profeta Ageo el siguiente mensaje para los líderes y para el pueblo. Escucha bien. Estoy leyendo en Ageo capítulo 1, versos 5 al 7. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. El Señor Todopoderoso dice, piensen bien lo que están haciendo. Hay varias cosas para decir, pero el punto de lo que Dios le está diciendo, que se pongan a pensar lo que están haciendo, era porque ellos sembraban mucho, recogían poco y les iba como les iba, o sea, no eran ni eficientes ni efectivos, pero ellos seguían en piloto automático, haciendo lo mismo rutinariamente todo el tiempo. Y la única manera de cambiar esta realidad, de sembrar mucho y cosechar poco, de comer y no quedar satisfecho, de beber pero no saciarse, de vestirse pero nunca sentirse abrigados, de ganar dinero pero nunca que te alcanza, bueno, la única manera de poder revertir esta situación de fracaso era ponerse a pensar. No era ponerse a hacer otra cosa, hacer algo, a ver qué inventamos, a ver qué nueva actividad, nuevo programa podemos hacer para cambiar las cosas. No, era ponerse a pensar bien lo que estaban haciendo. ¿Por qué los evangélicos hacemos lo que hacemos? ¿Por qué predicamos lo que predicamos? ¿Por qué adoramos como adoramos? ¿Por qué servimos como servimos? Porque eso es lo que se nos enseñó y en cierto grado también se nos impuso, diciendo que esta es la manera que le agrada a Dios. Pastores antes que nosotros, institutos bíblicos, seminarios, libros, toda la bibliografía evangélica y protestante y reformada anterior a los evangélicos, y nosotros no somos ni más ni menos que los continuadores de un paradigma espiritual, religioso, de hace 200 años. Lo hacemos ahora con elementos más modernos, pero lo mismo en esencia. Dios les dijo, piensen bien lo que están haciendo. Evalúen los resultados. No dijo, yo estoy con ustedes, métanle para adelante. Todo es una bendición, porque vieron que dentro del mundo evangélico todas las actividades son una bendición. No importa cuánta plata se gastó, no importa si eso tuvo un impacto en la sociedad, si eso cambió la realidad de algo, de alguien, pero todo es una bendición. Gente, el evangelio siempre es nuevo, pero la iglesia y su liderazgo se volvió vieja y rígida, incapaz de cambios. Yo creo que en el ambiente evangélico ya vimos todo
Y lo que estamos viendo ahora como novedad dentro del movimiento evangélico es lo mismo que venimos viendo hace 30, 50 años, pero reciclado. Hagámonos algunas preguntas. ¿A dónde termina nuestro modelo de iglesia? O sea, una vez que se llene tu templo, ¿qué paso sigue? Bueno, un templo más grande, ok, se llena. ¿Qué paso sigue? Y otro más grande, ok, se llena otra vez. ¿Y qué paso sigue? Y bueno, un microestadio, ok, se llena. ¿Y qué paso sigue? Bueno, y así, ¿dónde termina eso? O sea, ¿dónde termina eso? De todos modos, toda la ciudad puede entrar en ese megatemplo que puedas construir. Este tipo de modelo de iglesia, ¿a dónde termina? Y nuestro objetivo como ministros, como pastores, ¿cuál es el objetivo del ministerio pastoral? Hacer durante 30, 40, 50 años todos los santos domingos lo mismo de todos los domingos, nada más que cambiando el bosquejo y predicando de otra cosa. Yo no sé, quizás esta sea una confesión, tenga que ver con un pecado personal propio que yo he cometido, pero bueno, conozco un poco el círculo pastoral en el que me manejo, bueno, algo conozco. Y en definitiva parecería que la aspiración que tenemos los pastores de hoy en día es poder llegar a tener el ministerio más grande posible que podamos tener. El más grande posible que podamos tener, eso es lo que queremos tener. O sea, perseguir el viento, porque de eso se trata, ¿no? No todos vamos a ser Cash Luna, no todos vamos a ser Maldonado, no todos vamos a ser Joel Osteen, no todos vamos a ser MacArthur, ni Steve Lawson, ni Paul Washer. O sea, ¿hasta dónde lleva este modelo ministerial que estamos llevando adelante? ¿Lo pienso yo solamente o quizás alguno que me está escuchando me acompañe en estas reflexiones? Para ir redondeando y acercarme al final de este podcast, yo creo que nosotros estamos cautivos de un paradigma que ha quedado obsoleto, que sirvió para un momento, pero que necesita un cambio. Necesitamos un cambio paradigmático, una manera nueva de ver y pensar la iglesia. Hay suficientes y perturbadoras anomalías en la iglesia evangélica. ¿Qué es una anomalía? Bueno, una anomalía es una desviación o discrepancia de la regla. Una irregularidad, una anormalidad, una rareza, una deformidad, una aberración. O sea, el sistema está funcionando, pero algo no está funcionando, algo no funciona, algo no está conforme a la regla. O sea, vos lees la Biblia, lees Hechos de los Apóstoles, lees la Carta de los Apóstoles, mirás la iglesia de hoy en día y decís, algo no está funcionando. Hay discrepancias muy severas. Parece que hay ciertas desviaciones de la regla, porque lo que está escrito para nosotros, ¿qué es? La regla. Bueno, miramos la iglesia hoy en día, la comparamos con la iglesia bíblica de la Biblia, y bueno, hay muchas irregularidades, anormalidades, rarezas, un montón, deformidades muchas, aberraciones también. A ver, para poder ejemplificarlo, Copérnico en 1543 y Galileo en 1609, Galileo gracias al telescopio empezó a investigar el universo. Copérnico había declarado años antes de Galileo que no era como todo el mundo pensaba, siguiendo una interpretación incorrecta de la Biblia, que todo el universo gira alrededor del planeta Tierra. No, Copérnico dice, al parecer el universo gira alrededor del Sol. Y Galilei, 1609, lo pudo confirmar a través del instrumento el telescopio, que lo inventó. No sé si fue él, un par de hermanos, creo que de Holanda, y Galileo Galilei se lo, ya saben, ¿no? Se robó la idea. En fin. Pero cuando empezaron a observar, Galileo empezó a observar el funcionamiento del universo, dice, esto no es lo que nosotros suponíamos. O sea, algo no coincide con la teoría. Algo no coincide con lo que nosotros creemos, suponemos y que venimos practicando, porque lo que vos crees y suponés y asumís te lleva a practicar la vida y a tomar decisiones en todos los ámbitos de la vida de acuerdo a esa suposición, a esa creencia o a esa convicción.
Ahora de repente está diciendo no es así, estábamos equivocados en la forma que nosotros estábamos pensando, creyendo y suponiendo, porque en realidad el universo sí gira alrededor del Sol y no de la Tierra. Y esto, claro, era un nuevo paradigma. Y con el nuevo paradigma, no te puedo contar la historia del precio que tuvo que pagar Galilei por decir que estaban equivocados todo el mundo, desde la iglesia hasta los reyes y todos los científicos de momento equivocados pensando que su paradigma era el correcto y estaba errado y equivocado. Había anomalías. Ese paradigma anterior quedó obsoleto. No me da tiempo para hablar de lo que sufrió Galileo por causa de esto. Pero el punto es este, el nuevo paradigma, gracias a Dios, se impuso y se asumió esta nueva realidad, cambiaron las convicciones, cambiaron las creencias, cambiaron las suposiciones y cambiaron también las decisiones de vida que tomaban los individuos, los que tenían que viajar en barco, los que gobernaban naciones, y una nueva era de avances se abrió paso para toda la humanidad, porque eso es lo que hace un cambio de paradigma. Y mi punto es este, lo que la iglesia está necesitando no es cambio cosmético, sino un cambio paradigmático. En próximos podcasts voy a desarrollar más en profundidad el tema de lo que es un paradigma. Pero por ahora déjeme mencionar esto solamente. Estoy hablando de la necesidad de un nuevo paradigma. Ahora, cuando digo nuevo es entre comillas. Porque no estamos tratando de inventar un nuevo modelo de iglesia, sino más bien redescubrir los principios bíblicos e históricos de la iglesia primitiva de los primeros 300 años, interpretarlos en su contexto y hacer los ajustes en nuestro contexto para volver a la manera de Cristo y los apóstoles. Y la clave de este nuevo paradigma que yo propongo, y no soy el único, este nuevo paradigma de iglesia, está en las enseñanzas de los apóstoles de Jesús. Repito, los apóstoles de Jesús, no los apóstoles de ahora, ¿sí? Y en especial el apóstol Pablo. Escuchen lo que él dice con respecto a cómo hacer iglesia. Voy a leer lo que él dice en 4 versículos, solamente de 1 Corintios. Más adelante vamos a profundizar más en esto. Pero 1 Corintios 4:17, Pablo dice así: por eso les envié a Timoteo, a quien amo como a un hijo, y quien es fiel al Señor Jesús. Por eso confío en él. Timoteo les recordará mis enseñanzas, que son las mismas enseñanzas de Cristo. O sea, lo que Pablo está enseñando es Cristo enseñando a través de él. Cristo se lo revela a él y él lo enseña en las iglesias. Y él termina diciendo en este versículo: eso es lo que yo enseño en todas las iglesias. ¿Qué rescato acá principalmente? La cuestión de la uniformidad. Pablo está diciendo que sus enseñanzas, las cuales Timoteo les iba a recordar a los corintios, eran las mismas que él enseñaba en todas las iglesias. Vamos a 1 Corintios 7:17, dice: fuera de este caso, que cada uno siga viviendo en la condición que el Señor le asignó y en la que se encontraba cuando fue llamado. Esto es lo que prescribo, que significa ordeno, en todas las iglesias. Acá Pablo está enseñando algo que tenía que ver con la conducta de vida y la forma de proceder en un asunto de la vida. No está hablando de la doctrina de la justificación, de la doctrina de la fe, de la doctrina del arrepentimiento, de la doctrina de la salvación. No está hablando de esa doctrina, sino que está hablando de cómo ellos, en este caso específico, tenían que conducirse en la vida. Y Pablo dice: yo esto que le digo a ustedes es una prescripción, una orden en todas las iglesias. 1 Corintios 11:2. Ustedes merecen que los felicite, dice Pablo, porque se acuerdan de mí en todo y porque retienen las instrucciones tal como se las entregué. Y acá quiero hacer énfasis en las dos palabritas, en una palabra: instrucciones. En el primer versículo que leímos, habla de las enseñanzas que son las mismas en todas las iglesias. En el segundo versículo que leímos, dice que estas cosas que yo les enseño las estoy prescribiendo, están ordenadas y son para todas las iglesias. Ahora, en el capítulo 11, verso 12, él está llamando a que parte de sus enseñanzas no era solo doctrina, sino eran instrucciones.
Y en este caso, si vos seguís leyendo el capítulo 11 de 1 Corintios, son instrucciones de cómo tenían que hacer la cena del Señor. Seguís leyendo el capítulo 12, son instrucciones de cómo operar con los dones del Espíritu Santo. Si seguís leyendo el capítulo 13, son instrucciones de cómo ellos tenían que amarse unos a otros. Seguís leyendo el capítulo 14, son instrucciones de cómo tenían que manejar el tema de las lenguas y cómo tenían que llevar adelante la reunión de la iglesia, cuando se reunían como iglesia. Por eso el capítulo 14 de 1 Corintios, verso 37, dice, termina ahí la conclusión de todas estas instrucciones: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo, antes dijo prescribo, o sea, les ordeno, esto que les escribo son mandamientos del Señor. Ajá, ajá. Y ahora, gente, esto funcionó así. Para mí fue todo un descubrimiento. El Señor Jesús les entregó a los apóstoles no solo el Evangelio, sino la forma en que la iglesia debía organizarse, reunirse, adorar, ministrarse unos a otros, etc., para poder llevar adelante su misión a todas las naciones, o sea, hacer discípulos a todas las naciones. En otras palabras, el Señor Jesús, a través de los apóstoles, les está diciendo cómo tiene que ser la iglesia. ¿Qué tienen que hacer en sus reuniones? ¿Cómo participar de la Santa Cena? ¿Cómo ejercer el ministerio? ¿Cómo tratarse unos a otros? ¿Cómo llevar adelante la reunión cuando todos están juntos? ¿Cómo adorar? ¿Cómo cantar? ¿Cómo orar? En otras palabras, no les dio solo el Evangelio y después les dio libertad para que, bueno, vean ustedes cómo llevan esto adelante. Y ellos dijeron, bueno, ok, ¿qué hacemos, muchachos, ahora? Y bueno, lo primero que necesitamos es conseguir un terreno, así que necesitamos, y no hay mucha plata, viste que la mayoría de la gente es pobre acá en la iglesia primitiva, así que bueno, vamos a juntar ofrenda, vamos a vender algo hasta que podamos comprar un terreno, edificar un templo. Bueno, no. Eso vemos en Hechos de los Apóstoles que no sucedió. Ellos no se sintieron con la libertad de hacer la iglesia a su manera, de aplicar los métodos a su manera, la forma de ser y hacer iglesia a como ellos les parecía que debía ser. Y nuestra manera, y acá es donde vengo al punto de lo que nos está pasando a nosotros, en mi opinión, nuestra manera de hacer iglesia es lo que está estorbando al Evangelio, que le impide al Evangelio impactar en la sociedad. Alguien lo dijo así, creo que fue Wolfgang Simpson, si no me equivoco: la iglesia tal y como la conocemos está estorbando a la iglesia tal y como Dios la quiere. Nosotros hoy en día necesitamos una reforma, no de la doctrina, porque eso ya sucedió en el siglo XVI. Necesitamos una reforma de hacer iglesia. El apóstol Pablo dejó en sus cartas instrucciones específicas de cómo reunirnos, de qué hacer en las reuniones. Ahora, vos lees las instrucciones de Pablo y lamentablemente tenemos que reconocer que nosotros estamos haciendo otra cosa. Desde el principio te digo, eso de meternos en salones, en templos, en catedrales, en auditorios de como sea, todos los domingos en un lugar para que 5 o 6 desde la plataforma ministren a toda la gente que está sentada, pasiva, como mirando un show en el cine o en el teatro. Bueno, jamás los apóstoles instruyeron a la iglesia a hacer eso, ni Cristo les ordenó que lo hicieran de esa manera. Es más, las cartas del apóstol Pablo están llenas de mandamientos y de instrucciones que nos dicen que tenemos que ministrarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros, cantarnos entre nosotros unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, enseñarnos unos a otros, aconsejarnos unos a otros, y eso no existe, no lo estamos haciendo. El cuerpo de Cristo, y es la misma tragedia en todas las denominaciones, en todas las iglesias, en todo el templo, el 10-20% de los creyentes de una congregación llevan adelante todo el ministerio y el 80% está expectante, solamente es un espectador pasivo. Participa congregándose, diezmando, cantando y diciendo amén y obedeciendo todo lo que dice el pastor. Esa es toda su participación y todo su gran desafío de vida cristiana.
En el principio no fue así. Y por otro lado, los que participamos por muchos años dentro de ese 20% activo y comprometido de la congregación, nos quejamos del resto, de que decimos no hacen nada, no se comprometen. Pero si la única cosa que tienen que hacer es venir a sentarse. A ver, ¿qué de desafiante tiene eso en la vida? Y por otro lado, del momento que yo me paro ahí adelante y soy el único que hablo y todo el mundo me escucha, les estoy diciendo a todos que yo soy el único apto para enseñar y ustedes me tienen que escuchar a mí y ustedes a mí no me pueden enseñar nada. Bueno, esto no era así en la iglesia primitiva durante los primeros 300 años, no fue así. Y no fue lo que los apóstoles prescribieron y ordenaron para todas las iglesias. Para todas las iglesias. Termino con este pensamiento. Yo creo que tenemos que volver a mirar Hechos de los Apóstoles y las cartas de los apóstoles, especialmente las de Pablo, y entender que ahí se nos instruye cómo tenemos que ser iglesia, entender lo que es la iglesia y cómo tenemos que hacer iglesia. Este proceso de reflexión, de evaluación y de comparación es como remojar el odre para que el odre vuelva a recuperar su flexibilidad y pueda contener una vez más el poder del Evangelio y hacer los cambios que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer para cumplir con la misión que el Señor Jesucristo nos dejó a la iglesia acá en la tierra. Hasta la próxima. Shout it out, band of the beats, and rise up and rock.